Santiago capítulo 1, del versículo 19 en adelante. Quiero agradecer a nuestro pastor por esta nueva oportunidad que me da de exponer la escritura en esta mañana. Y les agradezco a ustedes en esta mañana que estén aquí para adorar al Señor a través de los cánticos y del privilegio que tenemos de estudiar la escritura en esta mañana. Amén. Ya está conmigo. Dice la escritura en esta mañana, esto lo saben mis amados hermanos. Santiago 1, verso 19. Pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente, a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, será bienaventurado en lo que hace. Amén. Aleluya. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra preciosa, la cual, según tú nos dices en el Salmo 138, versículo 2, tú la has elevado, tu palabra tú la has elevado al mismo nivel de tu nombre, Señor. Y es por eso que en esta mañana tenemos este privilegio de estudiarla y te lo agradecemos, Señor. Y nos queremos rendir ante tu palabra. Queremos examinar nuestro corazón a la luz de tu palabra. Queremos mirarnos en este espejo y queremos ser oidores que luego van y practican inmediatamente lo que han aprendido. Espíritu Santo, ayúdanos. Santifícanos en esta mañana a través de tu palabra. En el precioso nombre de Jesús te doy tantas gracias. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Puede usted tomarse. Es muy amable con ponerse en pie. Gloria a su nombre. Quiero que me permitan estar predicando en esta mañana bajo el mismo título que prediqué el primer domingo de septiembre, de octubre y ahora de noviembre. El título es ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? El primer domingo de septiembre les hablé de tres maneras que el texto, no se me ocurrió a mí, el texto dice en qué manera tenemos que recibir la palabra de Dios. Y preparé un slide para que fuera más fácil recordarle. Voy a pedirle a Felicia a ver si me puede ayudar. Y la primera razón que les di, o el primer mandamiento, la primera orden que les di, es que necesitamos recibir la palabra de Dios sin ira. Por eso dice, sé pronto para oír, pero lento para hablar, lento para airarte. ¿Por qué, hermano? Porque debes saber que la palabra de Dios predicada fielmente muchas veces va a atacar un pecado personal.
al cual no queremos dejar. O una enseñanza que alguien amado, querido, en el pasado nos enseñó, valga la redundancia, pero que al estudiar la Biblia nos damos cuenta que no es así como nos enseñaron. Y ahora tenemos que desaprender lo aprendido y volver a aprender lo que realmente dice la Escritura. Y nos resistimos al cambio. Y es por eso que Santiago dice, cuando escuches la palabra de Dios, recuerde que él le está escribiendo a judíos que él ama, que han salido de la Palestina, están dispersos producto de la persecución. Y ellos, muchos de ellos eran miembros de su iglesia en Jerusalén. Y él les extraña, él les ama. Ellos están pasando pruebas difíciles. Ellos no saben qué será de sus vidas en el día de mañana. Se sienten muy inseguros. Y él les está enseñando a través de esta palabra, a través de esta carta. Y son 13 exámenes en total. Y estamos viendo el tercer examen, que es el examen de las Escrituras. ¿Cómo recibes la palabra de Dios? En dependencia de cómo respondas a ella, sabrás si tu fe es una fe verdadera o tu fe es una fe falsa. Y es importante que no nos autoengañemos. Y él les está escribiendo y le dice, cuando escuches la palabra de Dios, no te aires. Toma tiempo, estúdiala, analízala, vuélvela una y otra vez a revisar con detenimiento, cubre ese estudio con oración y luego entonces podrás hablar. La segunda manera en que él nos dice que necesitamos recibir la palabra de Dios, y son órdenes, hermanos, son imperativos. Si usted pudiera leer en el idioma griego, las personas especialistas en el griego koiné, que fue escrito el Nuevo Testamento, dice que Santiago emplea más de 50 imperativos, verbos que están en una orden. Algo que uno tiene que hacer, no es que debes hacer, no es que si tú quieres, no es una alternativa, es una orden que debes hacer. Y él dice que necesitamos recibir la palabra de Dios con pureza. En el versículo 21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia. Y la palabra que usa en el griego es un poco desagradable, porque se usa para hablar de la cera que se acumula en el oído. Y usted necesita quitarse la cera para poder, o la cerilla, para poder escuchar bien. Está escogida de una forma magistral esta palabra, aunque es desagradable, pero nos habla de la necesidad de purificarnos, venir a la Escritura en santidad. Necesitamos orar y confesar nuestro pecado, que el Señor nos limpie, para venir a la Escritura, que nuestro pecado no ennublezca nuestra comprensión de la Escritura. Aquel primer domingo del mes de septiembre les di una tercera manera en que Santiago nos ordena que tenemos que recibir la palabra, y es que la recibamos con mansedumbre. Y así terminaba el versículo 21, la parte final. Necesitamos ser dóciles, necesitamos ser moldeables a través de la palabra. El primer domingo de octubre les di una cuarta manera de recibir la palabra de Dios, y es en obediencia. Empieza el versículo 22 diciendo, sean hacedores. Y les ponía el ejemplo, esto no es algo opcional. No es que yo hago algo de vez en cuando. Les ponía el ejemplo, si yo pintara alguna habitación de mi hogar porque se dañó la pintura, ocasionalmente, eso no quiere decir que yo soy un pintor profesional. No lo soy. ¿Ve? Entonces, Santiago no está diciendo que ocasionalmente obedezcamos la palabra de Dios. No, él dice que constantemente obedezcamos la palabra de Dios. Y nos pone una ilustración, que es la ilustración del espejo. Compara la palabra de Dios con un espejo. Una persona que se mira en un espejo, inmediatamente se va y se olvida de qué es lo que vio. Y si estaba despeinado, bueno, los que se peinen, pues no se peinó. Si el nudo de la corbata estaba mal hecho, pues no se arregló el nudo de la corbata. No corrigió lo que estaba mal en su físico. Y se fue y se olvidó.
Y él dice que esto es autoengañarse. Si yo estoy escuchando la palabra de Dios fielmente predicada, si yo la estoy estudiando en mi casa o leyéndola en mi casa y no pongo atención inmediatamente que aprenda a aplicarla, yo me estoy autoengañando, creyendo que yo estoy creciendo en el Señor cuando en realidad no lo estoy haciendo. Porque yo necesito inmediatamente que aprenda algo en la palabra de Dios, que el Señor me muestre algo, y al examinar mi vida ve que yo no estoy alineado a esa palabra, rectificarlo, corregirlo, cambiarlo, y así voy creciendo en mi vida con el Señor. Hoy quiero, porque no me dio tiempo aquel domingo primero del mes de octubre, ver el versículo 25, ver la riqueza, hermano, que hay en el verso 25. Y quiero que me acompañen allí un momento. Dice la palabra de Dios: pero el que mira atentamente. Mire lo primero que dice, hermano. El que mira no descuidadamente, no ocasionalmente, no algunas veces. El que mira atentamente a la palabra de Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué podría haber personas que no tienen interés por mirar atentamente la palabra de Dios? ¿Se ha preguntado? Porque hay personas que dicen: mira, Daniel David, ¿por qué no convences al pastor para que en lugar de que predique nos ponga una movie todos los domingos? Cantamos y después vemos la movie, vamos a una película, vamos a estar felices de ver los videos, porque hoy eso es lo que está, eso es lo viral, eso es lo que a la gente le gusta. Hermanos, porque Dios dijo en su palabra que es por la locura de la predicación, no por la locura de los videos. Si el Señor hubiera querido que la gente se convirtiera por la locura de los videos, le puedo asegurar que cuando Cristo vino, Él se los hubiera ingeniado para que ya en esa época la gente dominara la tecnología digital. Pero no lo hizo así, porque Él quiere que sea a través de la exposición de la palabra de Dios. Pero ¿por qué alguien puede considerar que la predicación es aburrida, aunque haya un predicador elocuente, aunque exponga el texto de una forma correcta, atractiva? ¿Por qué alguien puede despreciar el mirar la palabra de Dios y decir: oh, qué aburrido, me voy a tomar una siesta ahora? Debo ser sincero en esta mañana, aunque les amo con todo mi corazón, y decir lo que dice la Escritura. ¿Saben, hermano, por qué alguien no tiene interés en la palabra del Señor? Miren lo que dice el versículo 18. Santiago nos dice que en el ejercicio de su voluntad, Dios, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Cuando hay una persona que la Escritura no le produce deseo, cuando hay una persona que un sermón fielmente a la Escritura no tiene deseo por ella, simplemente es que no ha nacido de nuevo. No importa que venga los 52 domingos del culto, no importa aún que tuviera un programa de lectura. Hay quien lee la Biblia todos los días, pero lo hace con el propósito de acallar su conciencia, porque los cristianos deberían leer la Biblia todos los días. Entonces yo leo para acallar mi conciencia, o simplemente porque lo que quiero es cumplir un programa y decir: bueno, hoy es el día de acción de gracia, ya leí la Biblia, ya oré, ahora tengo el resto del día para hacer lo que a mí me gusta hacer. Realmente no le aprovechó lo que hizo, porque no hay deleite en conocer al Señor a través de su palabra. Es por amor. Me gustaba una frase que el hermano Ever expresaba en uno de sus sermones hace algún tiempo atrás. Él decía que nos estaba predicando acerca de qué enseña o qué dice la palabra de Dios, y hablaba acerca de una expresión que él había leído de algún autor que decía que la Biblia es como una carta de amor. Y eso es, hermano, eso es. No hay nada más fascinante para aquellos que nos enamoramos. Bueno, aún estamos enamorados, pero nos enamoramos cuando no existía el teléfono, los correos electrónicos, y teníamos que enviar una carta y esperar un mes a que llegara la carta, y luego otro mes para esperar la respuesta, y uno con una ansia deseaba leer la carta de la persona amada y volver a escribir, y era realmente apasionado, y uno guarda las cartas como un recuerdo de aquel momento tan especial.
¿Ve? La Biblia es una carta que Dios nos ha hecho para que le conozcamos. Él no se reveló a través de una figura. Él no hizo una imagen de Él para que nosotros andáramos con ella y dijéramos, ah, mira, así es Dios. ¿Por qué? Porque es imposible que una figura, sea del material que sea, pueda tener todo lo que Él muestra en la palabra de quién Él es. Solamente podría mostrar un aspecto o atributo de su carácter, pero no podría mostrar toda la diversidad de sus atributos, de su carácter, de quién es Él, de cuáles son sus planes, de qué Él quiere Él, de qué Él exige Él de nosotros, de la manera en que Él nos ama y las distintas maneras en que Él ha mostrado su amor por nosotros. Entonces, hermanos, si hay una persona en este lugar o alguien que me está mirando por las redes que no tiene apetito, no hay hambre en su vida por la palabra de Dios, es que pasan los días y los días y los días y no mira atentamente a la ley de Dios, debo decirle, necesitas arrepentirte urgentemente. Te ruego como un embajador de Cristo en esta hora que te arrepientas de tu pecado, que vengas a Él, le confieses a Él tu pecado y Señor, perdóname por despreciar tu palabra, porque tú has elevado tu palabra al mismo nivel de tu nombre. Perdóname por despreciar tu palabra, y no me refiero a la encuadernación, vea, esta cartulina, estas hojas, me refiero al contenido que hay de tapa. Aleluya. Señor, perdóname por no creer en ti. Perdóname y sálvame. Amén. Y que yo pueda nacer de ti. Y así como a un bebé no hay que explicarle, hermano. No hay que explicarle por qué necesita succionar leche de su mamá cada 3 horas. Tampoco a uno que ha nacido de nuevo hay que explicarle. Hay un deseo. Hay un deseo. Al célebre pastor londinense Charles Haddon Spurgeon le preguntaron una vez, ¿cómo usted sabe que alguien ha nacido de nuevo? Dice, porque regresará domingo tras domingo, semana tras semana, para ver la palabra de Dios, para estudiarla. Tendrá hambre de Dios, decía este hermano. Quiero que me acompañen, hermano, porque no solo Santiago lo dice. Mira como Pedro lo dice en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho, ¿qué dice? Nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Voy a avanzar hasta el versículo 23. Mira, quiero que veas, del 3 saltamos al 23 y luego al capítulo 2, el versículo 1 y 2. Dice en el versículo 23, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, o sea, no de mamá o de papá, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Uno que ha nacido de nuevo, mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidias y toda difamación, ¿no es lo mismo que dice Santiago? Cuando nos dice en el versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada. ¿No es lo mismo, hermano? ¿No está coincidiendo Pedro con lo que dice Santiago? Ahora miren lo que dice el versículo 2. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Ahora miren con atención el versículo 3. Dice, si es que han probado la bondad del Señor. Solo aquellos que han probado la bondad del Señor. Solo aquellos que han venido a Cristo en salvación y vida nueva. Solo aquellos que han nacido por la acción poderosa de Dios y han creído en Él. Y usted se pregunta, ¿quién le da la fe a una persona para que crea? Venga conmigo, por favor, Efesios capítulo 2. ¿Cómo alguien puede llegar a creer? Efesios capítulo 2.
Pablo dice al principio del capítulo que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Alguna vez se ha acercado a un muerto? Y perdóneme por favor, porque un día estaba predicando de esto y alguien se sintió tan enojado porque había muerto un familiar querido de esa persona y pensó que le estaba ofendiendo o algo así. No sé qué pasó por su mente en ese momento. Pero miren lo que dice el texto, hermano. Dice al principio del capítulo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Alguna vez le ha presentado a un muerto el mejor plato de comida preparado por el mejor chef del mundo? Un filete bien adobado, bien cocinado, con una apariencia, con un olor, con un sabor. Presénteselo a un muerto. ¿Sabe qué va a hacer? No reacciona. Tome 2 maletas de 20 kilogramos cada una y póngasela encima a un muerto. No va a reaccionar. Está muerto. Está muerto. Ve, hermano. Ahora mira lo que dice en el versículo 8. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. ¿Cómo llegamos a tener esa fe para creer? Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. A menos que el Espíritu Santo recree la nueva vida en nosotros, que es la regeneración. Si no somos regenerados, si no nacemos de nuevo por la obra preciosa y maravillosa del Espíritu Santo. Mientras un pastor está predicando fielmente la Escritura, el Espíritu Santo llama salvación a una persona, lo regenera y le da la fe para que entonces pueda creer. Miren lo que dice el versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque si la fe la aporto yo a la obra de Dios, entonces, ¿qué estoy predicando, hermanos? Una salvación por obras. Entonces, cuando el Espíritu Santo pone la fe en mí para creer, por cuanto yo he nacido de nuevo, yo tengo hambre de la palabra de Dios y quiero mirarla, ¿sabe qué? Atentamente. Pero mire cómo sigue diciendo Santiago en el versículo 25, por favor, si regresa allí. El que mira atentamente a la ¿qué? A la ley perfecta, a la ley de la libertad. 2 veces insiste en el término ley. He pensado si Santiago tendría en mente el Salmo 19, versículo 7, que dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y él habla acerca de que es una ley. La palabra de Dios es una ley. ¿Y que usted obtiene en una ley, hermano? Mandamientos, ordenanzas. ¿Y para qué son los mandamientos y las ordenanzas? No son para que las memoricemos. No son para que simplemente las aprendamos y punto. Es para que las obedezcamos. No queremos ser enciclopedias bíblicas, grandes cabezas con manos y pies andando por ahí. No. Queremos que cada cosa que vamos aprendiendo en la palabra la podamos poner en práctica en cada momento. Y dice que es una ley, es para obedecerse. La palabra de Dios es un libro de mandamientos, no de opciones. No encontramos las 10 opciones. En Éxodo capítulo 20 encontramos los 10 mandamientos, ¿verdad? Y así en toda la Escritura usted va a encontrar imperativos que son mandamientos. Ahora hay una palabra que realmente me fascina y es que dice que es perfecta. La palabra de Dios es perfecta y va mucho más allá, hermanos, que lo diferente o lo contrario a lo imperfecta. Se refiere a que es completa. No hay que añadirle ni hay que quitarle. ¿Ha recordado Apocalipsis capítulo 21, versículo 18 al 19? 22, perdón. Al final de Apocalipsis hay una fuerte advertencia y dice que el que añada o quite algo a esta profecía, todas las plagas que están en este libro vendrán sobre él. En Deuteronomio capítulo 4 y capítulo 12 también Dios le dice al pueblo de Israel: no añadas nada a lo que yo te he dicho que debes obedecer. Es completa, hermano. No le falta nada, no está carente de nada, ni le sobran cosas. Ella es perfecta, es completa. Ella tiene cosas tan maravillosas, hermano. Tan maravillosas. Ella nos da el poder para enfrentarnos a Satanás. En Mateo capítulo 4,
Cuando Cristo se enfrentó al diablo, después de haber sido coronado como rey en su bautismo, donde el Padre con voz audible dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Donde el Espíritu Santo, en forma visible, con la suavidad de una paloma, vino sobre él. Allí en esa coronación, ¿qué fue lo siguiente que pasó? Todo rey debe mostrar que es capaz de vencer a sus enemigos. Y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. ¿A enfrentarse a quién? A Satanás. ¿Y cómo se enfrentó? No, yo te ato, yo ahora te ordeno. No, hermano. De una forma maravillosa, en 3 ocasiones desenfundó la espada y dijo: porque escrito está, no solo de pan el hombre vivirá, citando a Deuteronomio capítulo 8 versículo 3, luego citó Deuteronomio 6, 13 y luego volvió a citar Deuteronomio capítulo 6, pero el versículo 16, primero el 16 y luego el 13, él citó la escritura, él se enfrentó con la escritura. Y por eso el apóstol Pablo nos dice que cuando nos vistamos la armadura de Dios y necesitamos vestirnos de ella y no quitarnos, tenemos un arma ofensiva que es la palabra de Dios. ¿No le produce eso gozo, hermano? ¿No permite eso que usted alabe al Señor en esta mañana? Amén, amén. Quisieras tener un matrimonio saludable y lleno de gozo. Quisieras disfrutar las relaciones que tú tienes. Quisieras disfrutar tu empleo. La palabra de Dios nos dice la manera. Quiero que vengas conmigo, hermano, a Colosenses. Mira lo que dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo 16. ¿Por qué no funcionan bien las cosas en nuestros hogares? Porque pasamos por alto esta palabra. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios: que la palabra de Cristo habite, ¿qué dice? Ocasionalmente en ustedes. De vez en cuando en ustedes, el domingo en la mañana. Dice que la palabra de Dios habite en abundancia en ustedes. En abundancia. Hermanos, la única manera de que la palabra de Dios habite en abundancia en nosotros es que la leamos. Y no solo la leamos, la estudiemos, la analizamos. Si usted simplemente lee un versículo y sigue adelante, hermano, por la noche ni se acuerda de qué fue lo que leyó. Usted necesita leer y todo el día recordar qué es lo que leyó y leer porciones más amplias, donde usted anote, o donde usted analice, donde usted medite la palabra de Dios, para que ella abunde abundantemente en su vida. ¿Y qué va a pasar, hermano? Su vida va a ser una vida de alabanza, de canción. Mira lo que es siguiente que va a pasar. Con toda sabiduría. ¿De dónde vino esa sabiduría? De la Escritura, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. ¿Cómo podemos vivir una vida de cántico, de alabanza, de gratitud, si no estamos en la palabra? Lo que sucede es que nos amargamos. Pero cuando usted está en las palabras, hay un fluir de alabanza. No es la apariencia del domingo en la mañana que venimos y cantamos con estos chicos increíbles que cantan y nos mueven. No, hermano, es lunes, martes, miércoles, todo el tiempo hay un cantar, hay un silbar en su vida, porque la palabra de Dios vive en abundancia en usted. ¿Qué sigue diciendo a partir del versículo 17? Y todo lo que hagan de palabra, de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias en medio de Él al Padre. Mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene al Señor. ¿Cómo una mujer puede sujetarse a su marido? En una cultura que enseña a la mujer a controlar, a ser feminista, a ser la líder, ¿cómo una mujer puede sujetarse? A menos que esté en la palabra de Dios, podrá hacerlo. Mira lo que dice: maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos a ellas. ¿Cómo puede un hombre abandonar el machismo, la opresión y ser un líder tierno como Cristo con su iglesia, que fue capaz de ser el dador de la vida y pierde su vida por amor a la iglesia? Siendo rico se hace pobre. Eso es sacrificio, hermano. Él ama
no de forma emocional. Nosotros nos emocionamos, pero Él ama de forma sacrificial. ¿Cómo puede un hombre hacer así? A menos que vive en la palabra, no podrá hacer así. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. ¿Cómo puede un hijo vivir en obediencia a su papá? ¿Cómo puede? A menos que viva en la palabra en abundancia. Siervos, obedezcan en todos a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirve. Cuando estás en la palabra te percatas que no estás trabajando para una compañía, no estás trabajando para el dueño de esa compañía, estás trabajando para traer honra y gloria al Señor. Pero si no estás en la palabra, en el trabajo seremos unos amargados, en el hogar seremos unos amargados, con los hijos seremos unos amargados. Necesitamos ir a la palabra. Amén. Es allí el recurso que Dios nos ha dado. ¿Qué más, hermano? La ley de la libertad. ¿Por qué es la ley de la libertad? Supuestamente una ley que debería hacernos. Una ley nos quitaría la libertad. Una ley nos restringiría nuestro accionar, lo que debemos hacer. Pero esta ley es una ley que trae libertad. Quiero que vengas conmigo, hermano, a 1 Timoteo. Y veas esta preciosa porción en el capítulo 3, 2 Timoteo, perdón. Luego vamos a ir a 1 Timoteo. Capítulo 3. Vamos a ver los versículos del 14 al 17. Jóvenes, pongan atención a esta palabra. Les ruego en esta mañana. Pablo le está diciendo a este joven pastor. Algunos han dicho que tenía hasta 16, 17 años. Otros comentaristas creen que él tenía unos 20 años en este momento que Pablo lo ha dejado en la ciudad de Éfeso para que pastoree esta iglesia que tenía grandes problemas. Había líderes que estaban predicando un falso evangelio y él tiene que quitar líderes, él tiene que enseñar las características de un verdadero líder y él está realmente amedrentado ante esto. Y Pablo le escribe 2 cartas para alentarlo. Y mira lo que le dice, hermano, en el capítulo 3 a partir del versículo 17. Bueno, voy a leer desde el 14. Capítulo 3 de 2 de Timoteo, verso 14. Dice: tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido desde la niñez. Qué privilegio, jóvenes. Qué privilegio ustedes que han nacido en un hogar cristiano. Aprender la palabra de Dios desde la niñez. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Esa es la libertad más grande que una persona puede tener, el ser libre de la esclavitud del pecado. Y en el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo maravilloso de un esclavo que fue comprado. Allí estaba, donde estaban todos los esclavos, lleno de angustia y lleno de amargura, pensando que su próximo dueño sería igual. Y viene un dueño y dice: yo lo quiero a él, lo elige a él, paga por él, se lo lleva a su casa. Y cuando llega a su casa, ¿sabe qué? Le da su libertad. Y este esclavo está realmente impactado. Este esclavo está, que no entiende, está en shock. Y dice: ahora quiero ser tu esclavo. Nadie me ha tratado como tú. Quiero que me ores la oreja. Quiero que me pongas una marca. Y a partir de ahora yo quiero ser tu esclavo por toda la vida. Porque nadie me ha tratado como tú. Eso hizo Dios con nosotros. Amén, amén. En su amor y su gracia. Nosotros lo que merecíamos es la muerte eterna en el infierno. Pero Él en su paciencia detuvo su ira y la vertió sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Y vino y nos tomó como esclavos del pecado.
condenados, sin esperanza, amargados, angustiados en esta vida. Y Él pagó el precio de nuestra libertad. La salvación es gratis para ti, hermano, y para mí. Pero no fue gratis. Costó la vida del Hijo de Dios. ¿Y sabes qué, hermano? Ahora yo no quiero vivir para otro dueño que no sea Él. El resto de mi vida, el resto de mi tiempo, yo quiero emplearlo a aquel que me libró de la esclavitud, de mi pecado, de mi condenación eterna. Es fascinante, por eso es la ley de la libertad. Y quizás alguien aquí en esta mañana, o alguien de los que me escucha, pudiera decir: pero yo he ofendido tanto a Dios. Yo he blasfemado el nombre de Dios. Yo me he rebelado tanto ante Dios. Quizás alguien que vivió toda la vida, nació en un hogar cristiano, desde la niñez escuchó la palabra y se ha rebelado a Dios, ha maldecido a Dios. Y podría pensar: no tengo perdón de Dios. Para mí no es la ley de la libertad. Yo seguiré en mi esclavitud. Yo quiero que vengas y me acompañes a esta dulce escritura. Esto es miel para mi alma. Espero que también para la tuya lo sea. Primera de Timoteo, capítulo 1, hermano. Y vamos a leer a partir del versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 1, a partir del versículo 12. Dice la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo. Pero ahora en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 12. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Aún habiendo sido yo antes, ¿qué dice que fue? Blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se halla en Cristo Jesús. Mira el verso 15, hermano, qué dulzura, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Esto es una palabra que no hemos de dudar de ella. ¿Cuál, Pablo? ¿Cuál es esa palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy. ¿El qué dice? ¿Qué dice? El primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Y ahora termina en alabanza. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué Él alaba al Señor? ¿Por qué Él alaba al Señor? Porque Él ha sido un ejemplo para todas las personas en el mundo entero que lean esta palabra de la libertad, esta ley de la libertad. Que Él fue un blasfemo, Él blasfemó contra el Señor. Él mató a los hijos de Dios. Él encarceló a los hijos de Dios. Él luchó contra el propio Dios. Jesús en Hechos capítulo 9 le dice: Saulo, Saulo. ¿Qué dice? ¿Por qué me persigues? No dijo: ¿por qué persigues a la iglesia? No dijo: ¿por qué mataste y estuviste de acuerdo con la muerte de Esteban? No dijo eso. ¿Qué dice? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Porque estaba persiguiendo a sus amados hijos, a la novia del Cordero. ¿No es alentador eso para ustedes, hermano? Y Pablo dice: si tú crees que no puedes ser salvo, debo alentarte y decirte que yo, el peor pecador. Por eso se pone de primero, allá en la lista, el peor pecador, alcancé en la paciencia de Dios misericordia para ser salvo. Y aún en su misericordia me dio el ministerio. Gloria a su ¿No nombre. le parece alentador eso, hermano? Esto está en esta palabra que es perfecta, que es completa, que es la ley de la libertad. Aleluya. Qué fascinante, hermano. Y regresemos para finalizar este texto hermoso a Santiago, que sigue diciendo que necesitamos permanecer en ella. Voy a tomar unos minutos más de su tiempo, por favor. Necesitamos permanecer en ella. ¿Cómo puedes permanecer en la Escritura? No simplemente es leerla, hermano. Necesitamos hacerle pregunta a la Escritura. Cuando leo esta Escritura digo: ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice? Dice que necesito ser un hacedor de la palabra, no solamente un oidor.
¿Quién dijo esto? Lo dijo Santiago. ¿A quién se lo dijo? A sus hermanos que han salido fuera de la Palestina producto de la persecución. ¿Cuándo se lo dijo? Bueno, se cree que esta es la primera carta que se escribe porque no hace ninguna mención a la iglesia gentil. Así que se cree que esta carta fue escrita aproximadamente en el año 49, antes del primer concilio de Jerusalén. ¿Por qué le dice esto? Usted necesita estas preguntas que le estoy diciendo, ¿qué, cómo, cuándo, por qué? Son preguntas que necesitamos hacerle al texto, hermano, para permanecer. Aprender esto y permanecer y rumiar esta palabra. Y hoy, cuando yo vaya en la tarde con mi familia a algún sitio, o en la noche, o mañana, o pasado mañana, cuando esté trabajando, yo recordar: Señor, ayúdame, necesito ser un hacedor de tu palabra. Cuando veo a esta jovencita ahí detrás, Sofía, que su nombre hermosamente en el griego es sabiduría, yo digo: Señor, dame sabiduría, necesito tanta sabiduría. Y cuando leíamos o estudiábamos el versículo 5 de esta carta, dice que si estás pasando por una prueba y no sabes cómo enfrentarla, pida a Dios, ve en oración, ve sobre tu rodilla. Hemos sido lanzados, convocados por 30 días, hermano, para estar orando por un avivamiento espiritual, para pedirle al Señor que avive nuestras vidas, que dé hambre y sed de su palabra, que haya un deseo intenso por Él. Necesitamos, hermano. Amén, amén. Necesitamos clamar, necesitamos orar en estos 30 días, pero no solo en los 30 días, en el mes de diciembre, en enero, en febrero y en el resto del año. Necesitamos ir allí clamando para permanecer en la palabra, que no hayan otras cosas que nos llamen la atención más que la palabra. Dice la Escritura al finalizar, dice: no habiéndose, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. ¿Por qué eres un hacedor eficaz? Porque no solo aprendes la palabra, sino que la aplicas inmediatamente. Dice el propio Santiago en el capítulo 4, versículo 17. Dice: aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice que es? Pecado. Esto no es una terapia de grupo, hermano. Esto no es un grupo intelectual para conocer más de religión y de Biblia. No, hermano. Esto es realmente una relación personal con el Dios glorioso que ha enviado a su Hijo para morir en la cruz y pagar nuestra deuda con su justicia y salvarnos para que ahora vivamos para su gloria. Necesitamos poner en práctica cada día, hermano, cada momento, lo que ella dice. ¿Y sabe cómo termina este texto, hermano? Y esto es tan dulce, tan maravilloso. Gloria a tu nombre. Este será bienaventurado, feliz, dichoso. El que vive en la palabra, hermano, vive en felicidad, vive en gozo. Amén. Y quiero terminar. Perdónenme que el tiempo se me ha ido, hermano. Pero hay tanta riqueza. Hay 3 ejemplos prácticos que Santiago nos pone y lo tendremos que ver cuando haya otra oportunidad, porque no me alcanza el tiempo. Pero no quiero terminar este sermón, hermano, sin llevarle, desafiarle, retarle a que nosotros podamos vivir como Esdras. Y si quieres venir conmigo, por favor, a Esdras capítulo 7, el versículo 10. Quiero que veas este texto hermoso. 7, versículo 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Hermanos, si en esta mañana el Señor enviara una carta personalizada a cada uno de nosotros, podríamos encontrar en las páginas de esa carta lo que el Señor dice de la iglesia de Berea. Ustedes son más nobles, porque con toda solicitud escudriñan, estudian, analizan las Escrituras cada día. ¿No le gustaría recibir esa carta del Señor? Dice la palabra de Dios en Esdras capítulo 7. Usted puede ver cómo se repite constantemente en este capítulo 6. Porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. Pero mire lo que dice en el versículo 10. Dice: porque Esdras había dedicado su corazón ¿a qué? En primer lugar, a estudiar la ley del Señor. En segundo lugar,
y a practicarla. Y en tercer lugar, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Me gusta estudiar y enseñar, pero me gusta practicar. Me gusta practicar lo que la palabra de Dios dice. Necesitamos ser hacedores eficaces. Ora conmigo en esta mañana. Señor, vengo delante de ti en esta mañana, agradecido por el privilegio de estudiar tu palabra. Señor, estoy tan agradecido porque tomaste tu tiempo y en un periodo de 1500 años tu Espíritu Santo inspiró a unos 36, 40 hombres para que escribieran esta palabra. Otros la tradujeron y ahora yo la puedo tener en mi propio idioma. Señor, gracias. Gracias. Te doy tantas gracias. Qué privilegio, Señor. Señor, ayúdame a como Esdras, que yo disponga el resto de mi vida para estudiar tu palabra. Que no haya nada en este mundo que atrape más mi atención que tu palabra, Señor. Y que yo desee enseñarlas a otros, pero antes de enseñarlas, que yo las pueda vivir. Que no sea un hipócrita, Señor. Que me paro detrás de este púlpito a decir lo que no vivo. Que yo pueda vivir tu palabra. En mi casa, donde nadie me ve, solo mi esposa y mi hija. Donde no hay críticos que me juzgan. Allí cuando estoy solo, donde tú ves aún lo reservado de mis pensamientos y los deseos de mi corazón. Que yo pueda, Señor, vivir tu palabra siendo un hacedor eficaz. Señor, perdóname las veces que descuido tu palabra. Perdóname, Señor. Purifícame en esta hora. Lávame con tu sangre preciosa. Por tu amor, Señor Jesús. Y yo ruego que tanto yo como mis hermanos en esta mañana, en este mediodía, vengamos a ti en un pacto por leer tu palabra, por estudiar tu palabra, por meditar en tu palabra día y noche. Señor Jesús, que cada día haya un apetito por ella. Y que tu palabra, Señor, haga en nosotros lo que dice que ella hará. Y tú lo harás, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, santifícanos. Como Jesús clamó en aquella oración intercesora en Juan 17:17. Padre, no quiero que los quites del mundo. Déjalos en el mundo. Guárdalos del maligno, pero santifícalos en tu verdad. Y después dijo, tu palabra es verdad. Santifícanos a través de ella, Señor. En el nombre de Jesús, mira este tiempo que hemos sido convocados por nuestro pastor, Señor. En estos 30 días de oración, de clamor. Señor, que respondamos. Señor, que no sea un programa más. Que no sea una actividad más. Señor, realmente que nos encendamos los esposos. Encendamos a nuestras esposas. Como padres encendamos a nuestros hijos. Y hay un avivamiento, hay un mover, hay algo distinto, Señor. En tu casa, cuando nos reunamos cada semana a disfrutar todo lo que hemos experimentado de lunes a sábado, Señor, podamos ver un fuego ardiente en este lugar. Aviva nuestras vidas, Señor. En el precioso nombre de Jesús, te doy gracias.